Buenas noches con todos, bienvenidos a este nuevo encuentro. El tema a tratar el día de hoy es el manejo del accidente cerebrovascular isquémico. Y como sabemos, este tipo de enfermedades o patologías que la estamos teniendo a diario está considerado dentro de nuestro país como un problema de salud pública, sobre todo por el porcentaje de mortalidad que se ha establecido por el último informe emitido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, cuyo informe salió a finales del año 2019, en el cual se establece las primeras causas de muerte de nuestra población y en los grupos de personas que corresponden al sexo masculino y femenino. La tercera causa de muerte es atribuida a la enfermedad cerebrovascular, ya sea por su gravedad en el tipo de lesión inicial o también secundaria a todas las complicaciones de pacientes, sobre todo que tienen una dependencia completa o una discapacidad severa. Por lo tanto, todo el recurso económico que el Estado debe destinar a la atención de este tipo de pacientes asciende a cifras considerables. Por ello es que todos los países han emitido ya unas normas para el establecimiento, sobre todo del código ictus, y poder empezar una campaña masiva de educación a la sociedad que nos ayude a la detección temprana de este tipo de pacientes, que tengan el acceso a un tratamiento y sobre todo a un diagnóstico temprano y eficaz. De esta manera iremos disminuyendo las secuelas que este tipo de patologías conllevan, y sobre todo la afectación, no solo a nivel económico, sino también a nivel de cada una de las familias que tienen este tipo de pacientes que pasan a ser una carga familiar. Si estamos hablando de un evento cerebrovascular, vamos a empezar tratando sobre la importancia de la conservación o el mantenimiento del flujo sanguíneo cerebral en condiciones normales. Y dentro de nuestro organismo, el rango de presión arterial media es la que establece o la que determina que el flujo sanguíneo cerebral se mantenga en cantidad necesaria para que el cerebro pueda desarrollar todas sus actividades metabólicas necesarias. Esta presión arterial tiene la capacidad de ir variando en virtud de diferentes procesos o acontecimientos que dentro de nuestro organismo, a medida que va transcurriendo el tiempo, van haciendo variaciones normales. Y estas variaciones pueden oscilar entre 60 hasta 150 milímetros de mercurio. Y dentro de estas cifras, el organismo empieza a desarrollar todo un sinnúmero de mecanismos compensatorios para tratar de garantizar el flujo sanguíneo cerebral. Si todos estos fenómenos o procesos de compensación completamente fracasan dentro de nuestro organismo, en el parénquima cerebral empiezan a tener ya procesos que, dependiendo de la estadía, se pueden empezar a determinar en procesos de lesión, de isquemia o de zona de penumbra. En el estadio 1, cuando ya el organismo no puede compensar más la variación de presión, el flujo sanguíneo cerebral tiene que mantenerse de alguna manera, y lo primero que empieza a desarrollar es una vasodilatación máxima a nivel de las arterias y las arteriolas a nivel cerebral. Y esto produce un aumento en el volumen sanguíneo. Este es el primer mecanismo. Sí, ya ha pasado algún tiempo, necesitamos pasar al estadio 2, en el cual toda la fracción de extracción de oxígeno se va a ver incrementada en el parénquima cerebral, con la necesidad o el objetivo de mantener la oxigenación y el metabolismo del tejido cerebral.
Y en el estadio 3, en cambio, ya el núcleo que se establece como centro del infarto empieza a tener una disminución importante del volumen sanguíneo y del flujo sanguíneo cerebral, llevándolo finalmente a la muerte cerebral. Sabemos que este tipo de procesos dependen del tiempo y en cerebro cada minuto cuenta, de tal manera que si tenemos cualquier mecanismo fisiológico en el cual ya sea el volumen sanguíneo, el flujo sanguíneo cerebral, por hipovolemia, por oclusión a nivel del trayecto vascular, nos va a llevar a un estado primero de disminución del flujo. Esto inmediatamente nos llevará a desencadenar un proceso de isquemia y finalmente un proceso de necrosis. Mientras que si la presión en cambio aumenta de forma considerable, al aumentar el flujo aumenta la presión y vamos a tener una vasodilatación persistente que finalmente nos dará un edema cerebral. Entonces son condiciones que pueden ir variando en dependencia de si la presión, el volumen sanguíneo y el flujo sanguíneo cerebral aumenta o disminuye dependiendo de los mecanismos de compensación o ya de los mecanismos de lesión. Y necesariamente no debemos olvidar tres términos muy importantes. El primero, que es la oligoemia, que se considera como benigna y es el área del parénquima cerebral en el cual el flujo sanguíneo cerebral va a encontrarse en cantidad mayor a 17 ml por minuto en cada 100 gramos de tejido cerebral. Posterior a la oligoemia, que es lo que está pintado de verde más intenso, tenemos el área de penumbra. Y esta es el área más importante en la cual generalmente se trabaja o en virtud de esta se han variado varias acciones terapéuticas y sobre todo protocolos, porque es el área que tiene el tejido salvable y es la que generalmente va a tener valores entre 17 y 10 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido. Y el core o centro del infarto es el área en el cual ya tenemos daño celular y aquí el flujo va a estar en menos de 10 ml por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral, de tal manera que vamos a tener una oligoemia, una zona de penumbra y ya el núcleo del infarto cerebral establecido. Si ya empezamos a hablar de evento cerebrovascular, lo más importante a nivel de todas las sociedades, sobre todo de primer mundo, es el reconocimiento temprano. Y por ello es que los ministerios y los organismos de salud estatal empezaron a trabajar en un engranaje continuo del reconocimiento a base de signos muy claros y muy específicos, los cuales la población en general podía estar en capacidad de reconocerlo de forma inmediata. Esto debería ser anclado a una respuesta adecuada de toda la fase prehospitalaria y sobre todo el cambio de primera organización y sobre todo el aporte de recursos, ya sea de diagnóstico, de tratamiento a nivel de todas las instituciones de salud a cualquier nivel, porque este tratamiento depende de tiempo. De tal manera que se estableció en la mayoría de países la implementación como política de salud del código ictus, en el cual cada punto de valoración depende de un tiempo. Y de este código ictus salió esta famosa nomenclatura que es la que se conoce como FAS, FAS por rápido, y porque la gente de alguna manera mediante estas siglas va a tener situaciones específicas que realizar en determinado tiempo. Si empezamos a valorar F, este está en relación a face o a cara, y aquí vamos a buscar la presencia de parálisis, la presencia de asimetría o de áreas de debilidad a nivel de la cara de forma rápida y temprana. Entonces, lo que vamos a vigilar es si el paciente generalmente conserva todavía los pliegues a nivel frontal, si puede sonreír y mediante esta actividad podemos determinar la desviación de la comisura. En A,
está en relación a ARS o abrazos. Entonces, la actividad que se pide que el paciente ejecute es que levante los brazos y de esta manera se puede determinar de manera temprana la presencia o no de una hemiparesia braquial. Ese está en relación a speech y es valorar el habla del paciente mediante la ejecución de preguntas muy cortas y muy sencillas sobre cómo se llama, qué pasó, cuántos años tiene, de tal manera que de forma rápida uno puede establecer si este paciente está con un grado de disartria, de dislalia, de afasia y de que esté en relación al tiempo. Si ya se reconoció las tres etapas anteriores, lo que debemos hacer es llamar inmediatamente, en nuestro caso, al ECU 911. ¿Por qué aquí es muy específico llamar al 911? Porque generalmente si todos los signos anteriores fueron reconocidos por vecinos, por familiares, la primera actividad dentro de nuestra cultura es llamar al resto de la familia, decidir qué van a hacer y durante todos estos procedimientos o actividades lo que estamos es perdiendo el tiempo. Entonces, lo primero y el que identifica este tipo de alteraciones debe llamar al ECU 911 para que de esta manera el paciente deba ser transportado de la manera más rápida a una institución de salud que no sea la más cercana, sino la que cuente con los mejores métodos de diagnóstico y sobre todo de tratamiento, porque si este paciente es trasladado a un puesto de salud, a un subcentro de salud, que sabemos que no tienen los medios diagnósticos ni tampoco el tratamiento necesario en el caso de la fibrinolisis, pasar por uno y otro lugar es generalmente agotar todo el tiempo de ventana y determinarle que este paciente ya no va a ser candidato de un tratamiento adecuado. Los pacientes con evento cerebrovascular son considerados como pacientes críticos y por ello es que su manejo inicial va a estar dividido en etapas de revisión primaria y en etapas de revisión secundaria. Dentro del manejo inicial, el objetivo más importante es salvar el área de penumbra, porque es el área de tejido cerebral viable. Y esta área de penumbra se reduce minuto a minuto, dando paso a un infarto cerebral consolidado e irreversible posteriormente. Por ello es que la intervención temprana, oportuna y adecuada debe ser desarrollada en todos los niveles de atención de salud. Y esta intervención va a ir encaminada a todas las técnicas que nos ayuden a reperfundir el vaso ocluido y sobre todo aumentar el flujo sanguíneo que puede ser colateral, que es una de las opciones. Dentro del manejo inicial de este tipo de pacientes, vamos a empezar con la mnemotecnia establecida para todo paciente crítico, que es el ABCD, teniendo en cuenta que en A vamos siempre a encaminarnos sobre la permeabilización de la vía aérea y sobre todo los casos de columna, de estabilización de la columna cervical, porque si tienen deterioro del estado de conciencia también pueden estar asociados a situaciones de trauma. En B, estaremos valorando continuamente la ventilación, el proceso de respiración. En C, la circulación, que es una de los apartados más importantes que ya lo vamos a revisar. Y en D, una valoración neurológica completa. Empezando con el desglose de este tipo de algoritmo de atención, si vamos a considerar todas las situaciones de la vía aérea, lo primordial es permeabilizar la vía aérea. Y si el paciente tiene un evento cerebrovascular, la oclusión generalmente va a ser por la pérdida del tono a nivel de la base de la lengua. Si el paciente tiene un estado de conciencia determinado por la escala de Glasgow inferior a 8, dentro de las primeras maniobras a realizar en cualquier nivel va a ser la colocación de una cánula de Gödel, que permitirá que se permeabilice la vía y se pueda pasar al siguiente paso. En B,
vamos a buscar mantener de manera adecuada la respiración y la ventilación mediante actividades simples como el monitoreo de la frecuencia respiratoria y sobre todo de la saturación, que nos permitan estos dos parámetros, colocar oxígeno suplementario a todo paciente cuya saturación de oxígeno sea inferior al 94%. Y dependiendo del valor detectado, podemos ir escogiendo los dispositivos más idóneos. Si este paciente requiere bajo flujo, cánula nasal, mascarilla simple, mascarilla con reservorio, o si el paciente por su estado de conciencia va a necesitar la colocación de una vía aérea definitiva, ya sea para garantizar su estabilidad, sobre todo por el deterioro neurológico. Pasamos a la revisión en C, y en C vamos a tener ciertas actividades. La primera es el control estricto de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, teniendo en cuenta que aquí todo dependerá si el paciente de manera inicial es candidato o no a un tratamiento de fibrinolisis. En el caso de que el paciente cumpla todos los criterios, sobre todo del tiempo, y que sea tributario de un tratamiento de fibrinolisis, la presión arterial se va a mantener en un límite entre 185 y 110. Mientras que si el paciente ya no cumple los criterios de ingresar dentro del protocolo para tratamiento fibrinolítico, la presión arterial puede oscilar en valores entre 220 y 110. Debemos colocar dos vías periféricas, las cuales deben estar permeables, deben ser de un calibre adecuado. Se debe realizar un electrocardiograma en esta fase porque la mayoría de pacientes, más del 60% con evento cerebrovascular isquémico, están ligados a procesos cardioembólicos de arritmias, generalmente de fibrilación auricular. La utilización de soluciones en esta etapa de la reanimación, lo recomendable es utilizar soluciones osmóticas, los cristaloides. No se recomienda mantenerles con soluciones glucosadas, salvo de que la glicemia inicial esté inferior a 80 miligramos sobre decilitro y este paciente tiene un objetivo glicémico el cual se va a mantener en cifras de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Al canalizar las vías periféricas tenemos la opción de obtener las muestras sanguíneas y dentro de los exámenes iniciales de importancia se encuentra la biometría hemática, la química sanguínea, la determinación de electrolitos, la gasometría arterial, los tiempos de coagulación y las enzimas cardíacas. ¿Por qué las enzimas cardíacas? Sobre todo la troponina, porque este tipo de estudios de laboratorio están ligados al pronóstico o a la extensión de la lesión. Mientras más alto es el valor de troponinas, voy a tener una idea que la lesión que tiene el paciente es grande y sobre todo que el pronóstico es peor. Se debe tener todas las medidas para el control de la temperatura. Completamente este paciente se queda en NPO y se debe mantener la posición semifoule. Al pasar al siguiente punto, que es la revisión en D, lo más importante es la evaluación neurológica completa. Aquí el examen físico debe ser minucioso y se debe empezar a revisar desde la cabeza hacia los pies, porque de esta manera se determina el compromiso neurológico y esto nos orientará al territorio de la lesión establecida. Desde la frente vamos a buscar la simetría generalmente, si este paciente tiene los pliegues, si tiene aptosis palpebral, si de alguna manera tiene conservada la reacción pupilar, el diámetro pupilar, sobre todo si tiene la facilidad de hablar, de comunicarse, si no hay ninguna afectación en el lenguaje y se valorará la desviación de la comisura. Luego del examen neurológico completo, al movilizar los miembros superiores e inferiores se establece la presencia de hemiparesias brachiocrurales generalmente,
que van a ser derechas o izquierdas, dependerá de la lesión, y se va a establecer la escala de Nice. Este tipo de escala ya se debe determinar dentro de la valoración inicial. Si el paciente empieza a tener signos de crisis sintomática generalmente, que se puede determinar como una crisis convulsiva, ya sea parcial o contracciones musculares agudas de forma inicial, lo que requiere es un tratamiento único y para ello se va a utilizar el diazepam, que lo disponemos en la mayoría de unidades de salud. No se debe utilizar un tratamiento anticonvulsivante como profilaxis y debemos establecer las indicaciones y sobre todo las contraindicaciones para la utilización del tratamiento fibrinolítico. Y de aquí sale la famosa hora dorada. Este término fue establecido en el año 2003 mediante un estudio que se le denominó el NINS. Y este estudio generalmente buscó engranar todos los aspectos o todos los niveles de atención para que los pacientes puedan llegar a las instituciones de salud dentro del tiempo establecido como periodo de ventana. Y de ahí salió la famosa cadena de supervivencia del ACV, en el cual en esta cadena lo más importante era que la población esté en la capacidad de reconocer los signos tempranos. De esta manera pueda activar el sistema de emergencias para que se logre hacer un triaje prehospitalario adecuado, que mediante signos muy específicos que corresponden a la nomenclatura FAS se puede establecer un diagnóstico de evento cerebrovascular y se pueda trasladar al paciente a la institución de salud con mejores recursos para el tratamiento de este tipo de pacientes. De tal manera que el término de hora de oro es el tiempo puerta aguja y que se considera óptimo si este es menor a 60 minutos. ¿Qué es el tiempo puerta aguja? Es el lapso entre el ingreso del paciente a la institución de salud y el inicio de la infusión del tratamiento fibrinolítico, en este caso con RTPA. De ahí empezamos a dividir esta hora dorada en varias fases. La primera, que corresponde a los 10 primeros minutos, en la cual el paciente al llegar a la institución de salud ya debe contar con una valoración médica adecuada inicial. Dentro de los 15 minutos siguientes, este paciente debe ya ser valorado por todo el personal del código ictus, en el cual están involucrados primero el médico de emergencia, el neurólogo o el médico de terapia intensiva según el caso y la gravedad del paciente. En los siguientes 25 minutos, este paciente debe ya estar en una sala de imagenología haciéndose la tomografía simple de cráneo. Y la interpretación o el informe de este estudio podemos esperar hasta los primeros 45 minutos desde la llegada del paciente. De esta manera, la infusión del tratamiento fibrinolítico debe iniciarse antes de los 60 minutos, esto en condiciones óptimas, sobre todo en los países cuyas políticas de salud ya están enfocadas en la mantención del código ictus y sobre todo en todos los hospitales que cuenten con este tipo de tratamientos. En la localidad, en nuestro caso, sabemos que el tratamiento fibrinolítico únicamente tenía antes la indicación de ser un medicamento que puede utilizarse en las instituciones de tercer nivel. Sin embargo, con todos los informes que se han hecho a nivel de instituciones de segundo nivel, están en proceso de compra o algunos ya cuentan con este tipo de medicamentos. De tal manera que en nuestro país no todos pueden acceder a esta hora dorada, que generalmente es la que garantiza que el paciente posteriormente tenga una incapacidad leve o generalmente no tenga incapacidad posterior. Hasta este punto tenemos varias recomendaciones dentro del consenso que fue emitido por la Sociedad de Neurología Argentina, que fue publicada esta guía al final del año 2019.
Las recomendaciones más importantes es utilizar los lineamientos ABCD para la estabilización inicial del paciente, esto con una clase 1 y un nivel de evidencia B. El uso de la escala NIS es para evaluación neurológica estandarizada en pacientes con evento cerebrovascular, tiene clase 1 y nivel de evidencia B. La hipoglicemia debe ser completamente descartada y tratada en la evaluación inicial como clase 1 evidencia C, y se debe redactar los protocolos institucionales de atención de pacientes con evento cerebrovascular, sobre todo con la finalidad de alcanzar el tiempo aguja menor a 60 minutos en más del 50% de los casos, y esto tiene una clase 1 nivel de evidencia B, y el tiempo puerta aguja debe ser menor a los 45 minutos, y en eso debe ir encaminada todas las acciones para mejorar y optimizar los tiempos al desarrollar ya un protocolo dentro de una institución. Al hablar de escalas, necesitamos clasificar las escalas que son diagnósticas y pronósticas y las escalas funcionales. Vamos a empezar revisando la escala NIS. Y esta es una escala que nos permite medir el nivel de gravedad en dependencia de los signos y de los síntomas al evaluar al paciente. Esta escala consta de 11 ítems y a mayor gravedad vamos a tener mayor puntuación de la escala. El rango va a estar oscilando entre 0 y 42 puntos. La puntuación menor a 5 va a indicar que el evento cerebrovascular va a ser menor o la lesión es pequeña. Mientras que si la escala de NIS tiene una puntuación mayor a 20, va a indicar que el evento cerebrovascular es extenso. La puntuación siempre se va a correlacionar con el volumen del infarto que ya podemos evidenciar en la tomografía inicial. La escala de NIS es un método de evaluación que está considerado como válido, como reproductible y con fuerte predicción, ya sea de mortalidad y de funcionalidad a corto y a largo plazo. Va a contribuir primero a la localización de la oclusión arterial. Los valores elevados de la escala de NIS se asocian con oclusión de vasos mayores y dependencia funcional está valorada al momento del alta y a los 3 meses posteriores, y tiene puntos débiles esta escala también. Entre los más importantes es que nos puede llevar a una infravaloración de síntomas secundarios, sobre todo cuando el paciente empiece a tener compromiso del tronco cerebral, del cerebro, o si estamos valorando territorios del hemisferio derecho que al no ser dominantes de alguna manera pueden subdiagnosticarse. Discrimina síntomas aislados, sobre todo cuando esta escala nos da puntuaciones bajas. Tenemos también la escala denominada como la ABCD2, y este tipo de escala se utiliza cuando se requiere evaluar el riesgo de recurrencia de los déficits neurológicos en un periodo de tiempo de 48 horas. Si tenemos un paciente con déficit neurológico, pero su recuperación ha ido en las primeras hasta las primeras 8 horas, este se cataloga como un paciente con evento cerebrovascular isquémico transitorio. En este tipo de pacientes se debe aplicar esta escala denominada ABCD2, porque nos permite establecer si este paciente puede tener una recurrencia en los siguientes 2 días, y de esta manera predecir un evento cerebrovascular que ya esté establecido. Oscila entre el 1%, que es el riesgo bajo, hasta el 8%, que es considerado como riesgo o alto riesgo. Tiene varias debilidades la aplicación de esta escala. Primero, que si tiene valores bajos y presencia de lesiones con restricción en la difusión, sobre todo en la resonancia magnética, de alguna manera nos permite tomar esta decisión. Si la escala va variando en las primeras 12 a 24 horas, así el paciente no tenga afectación neurológica importante, es candidato de la realización de resonancia magnética nuclear.
mientras que si las puntuaciones son altas, no se pueden encontrar lesiones también que incrementen significativamente, pero sí nos orientan a una progresión importante. Y dentro de los parámetros que valora la escala ABCD2 está sobre todo la edad, si los pacientes tienen más o menos de 60 años, los valores de presión arterial, si están mayores a 140/90, las manifestaciones clínicas que están en virtud de establecer si tiene debilidad unilateral, debilidad o alteración en el lenguaje, la duración de este tipo de eventos y la relación con patologías anteriores, sobre todo con pacientes diabéticos. La escala de Aspect es una escala que primero nos va a permitir identificar cambios tempranos a nivel del territorio de la arteria cerebral media, y este es un método que nos orienta a tener una interpretación inicial correcta de la tomografía simple de cráneo. Esta escala analiza dos cortes tomográficos, el uno que es a nivel ganglionar y el otro que es a nivel supraganglionar, y divide al territorio de la arteria cerebral media sobre todo en 10 áreas anatómicas, como ustedes pueden evidenciar en colores. La escala Aspect tiene un valor normal de 10. Cada área en la cual se establezca una hiperdensidad resta una área, relacionando valores mayores de la escala con menor extensión de la lesión. Si el paciente tiene Aspect de 8, de 9, quiere decir que o tiene un área de afectación o 2, pero si el paciente tiene una escala de Aspect de 3, quiere decir que tiene 7 áreas con evidencia de hipodensidad. Entonces, en relación a esto va la determinación de los valores. Se reconoce como un factor pronóstico de respuesta, sobre todo a tratamiento de fibrinolisis intravenosa, una puntuación mayor a 7, y de esta manera se puede ir midiendo los cambios. Tenemos ahora las escalas funcionales, y dentro de las más utilizadas es la escala denominada la de Bartel. Esta escala mide 10 aspectos básicos que están en relación primero con el autocuidado y con las actividades diarias que todos los pacientes realizan. Su valor normal es de 100, pero va a medir sobre todo los grados de discapacidad. La puntuación de este tipo de escala se basa primero en la observación del paciente, en el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas y en el interrogatorio. Controla la evolución de los pacientes, sobre todo que ya están en un plan establecido de rehabilitación posterior a la alta hospitalaria, y no sirve para valorar discapacidad en etapa aguda. Es decir, si ya se determina el puntaje, podemos establecer que puede estar en 5 categorías. La primera son pacientes que tienen en el puntaje menos de 20 puntos, y aquí la dependencia del paciente va a ser completa. Es un paciente que posterior al evento cerebrovascular quedó en estado vegetativo y tiene dependencia completa de terceros. Si el puntaje va entre 20 y 35, la dependencia es severa. También dependerá absolutamente de los cuidadores. La puntuación entre 40 y 55 tiene una dependencia moderada, puede hacer ciertas actividades, pero necesita ayuda para su movilización, sobre todo, y tiene afectación del lenguaje importante. Si el puntaje oscila entre 60 y 95, tenemos una dependencia leve en la cual más bien la afectación motora no limita las actividades. Y si el paciente tiene un puntaje de 100, quiere decir que su independencia es completa. Dentro de las escalas funcionales tenemos también la aplicación de la conocida como la escala de Rankin modificada. Y este tipo de escala lo que evalúa es el grado de discapacidad posterior al evento. Generalmente se aplica al momento de la alta hospitalaria, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y hasta el año posterior. Y de alguna manera nos orienta a toda la proyección o evolución neurológica secundaria a los procesos de fisioterapia instaurados.
También se divide en varias etapas y vamos desde asintomático hasta discapacidad no significativa, discapacidad leve, moderada, moderadamente severa, discapacidad severa y completamente dependencia, que llevará finalmente a la muerte de este tipo de pacientes, sobre todo por las complicaciones que este tipo de pacientes presentan en cuanto a infecciones de piel, a procesos que les va a llevar a una sepsis y un fallo multiorgánico posterior. Hasta este punto tenemos varias recomendaciones. El empleo cotidiano de la escala de NIS para atención y seguimiento del paciente con evento cerebrovascular tiene clase 1 y evidencia B. La realización de la escala ABC2 en la estratificación del riesgo, sobre todo de recurrencia luego de haber presentado un evento cerebrovascular isquémico transitorio, tiene una clase 3B, nivel de evidencia B. La utilización de la escala ASPEC para el análisis de neuroimagen tiene clase 1 y nivel de evidencia B. El uso de la escala de ranking modificada, sobre todo como una herramienta para determinar el estado funcional previo del paciente y para su seguimiento posterior, cuenta con una clase 2A, evidencia A. Y el uso del índice de Batten en el seguimiento funcional tiene una clase 2B, nivel de evidencia B, de tal manera que todas estas escalas están dentro de los protocolos institucionales y son las que se deben aplicar para determinar primero la secuela o la dependencia neurológica que el paciente tiene posterior al alta hospitalaria y sobre todo a la progresión de la misma durante todos los tratamientos instaurados de manera posterior. Los exámenes diagnósticos que vamos a utilizar para la determinación de un proceso de evento cerebrovascular isquémico son varios, pero va a depender de las condiciones de cada uno y sobre todo de la disponibilidad de la institución en la que se encuentren. La tomografía simple de cráneo es un método que se encuentra dentro de todos los protocolos y nos ayuda a determinar la presencia o no de tejido isquémico, la localización y el tamaño de la isquemia. Este tipo de alteraciones lo vamos a ir determinando en el transcurso del tiempo. Sabemos que las tomografías de manera inicial lo que nos permiten es determinar la presencia o no de hemorragia y de esta manera en un porcentaje reducido poder encontrar los signos tempranos del evento cerebrovascular isquémico, dentro de los que se podrían establecer en las primeras horas son hipodensidades pequeñas. Posteriormente ya vamos a tener el borramiento de los surcos, podemos evidenciar ya el compromiso ventricular unilateral y sobre todo la desviación o no de la línea media dependiendo de la extensión de la lesión. En compromiso de la arteria cerebral media, la presentación de todos estos signos tempranos se pueden establecer en un estudio tomográfico en el 60% a las 2 horas del evento y en el 80% de los pacientes ya a las 6 horas o posterior a ellas. Por eso es que los protocolos se han ido modificando en virtud de las opciones diagnósticas de cada institución. Podemos encontrar en protocolos como la primera opción de diagnóstico la tomografía o también como primera opción de diagnóstico la resonancia magnética. Las dos pueden ser primera línea dependiendo de la institución en la que se encuentre. A mayor territorio vascular comprometido, mayor riesgo de transformación hemorrágica y eso es lo que debemos tener siempre pendiente. Si la extensión es mayor del 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, no se debe administrar fibrinolítico y es una de las condiciones que se debe establecer en la tomografía inicial. Tenemos la opción de solicitar una tomografía con técnica de perfusión, sobre todo
porque la perfusión por tomografía con cálculo de volúmenes del centro necrótico y sobre todo del área de penumbra del infarto se realiza en los pacientes que se está considerando el uso de tratamiento fibrinolítico, pero que ya superaron el tiempo de ventana. Y este tipo de diagnóstico nos permite determinar sobre todo el tejido potencialmente salvable que puede mejorar la toma de decisiones posteriores. Entonces, es una consideración que sí se debe tomar en cuenta. La realización de la resonancia magnética cerebral es uno de los exámenes diagnósticos de elección porque nos permiten detectar los cambios a los primeros 35 minutos del inicio del cuadro. Por eso es que este tipo de diagnóstico establece lesiones de forma temprana, a diferencia de lo que se podría determinar en la realización de la tomografía simple de cráneo. Las imágenes o las lesiones que se pueden encontrar pueden ser zonas de hiperintensidad, de hipointensidad, la presencia de edema, sobre todo que este corresponde a un edema citotóxico, la discordancia entre el área de isquemia instalada visible y el déficit de perfusión nos permite establecer un índice y este es el que se conoce como el mismatch. Este índice define el área de penumbra utilizando como marcador para predecir la potencial expansión del infarto. Ya establecido el cuadro clínico, determinadas las escalas, sobre todo de puntuación, y mediante la determinación de un examen de diagnóstico de imagen, se puede catalogar al paciente como candidato del tratamiento fibrinolítico y la opción que se cuenta es la fibrinolisis sistémica de manera habitual. El estudio NIS, que es el estudio que generalmente lo que buscaba dentro de sus puntos primarios es valorar el grado de discapacidad de los pacientes, sobre todo en los grupos que recibían RTPA o los grupos que fueron manejados mediante placebo, incluso hasta los 3 meses posteriores. Y dentro de este estudio pudieron determinar que todos los que fueron tratados con el tratamiento fibrinolítico tuvieron un incremento absoluto de recuperación neurológica hasta en un 12%. También se estableció que este tipo de pacientes tuvo un riesgo de hemorragia mayor, pero de ninguna manera aumentó el porcentaje de mortalidad. La reperfusión del tejido en el área de penumbra se asoció a una reducción de la discapacidad significativa en este grupo estudiado, de tal manera que el tratamiento fibrinolítico es el de primera elección. Y al hablar del periodo de ventana, vamos a revisar un poquito desde el año 2008 que se publicó el estudio denominado como el ECAS-3. Este es el estudio que en este tiempo abarcaba a 821 pacientes, que era uno de los estudios más grandes. Tenía varios criterios de inclusión, entre ellos los pacientes podían tener hasta edades de 80 años. El índice de NIS debería estar menor a 25, podían tener uso o no de anticoagulantes. Estos pacientes padecieron eventos anteriores y sobre todo estuvieron relacionados a patologías previas como la diabetes mellitus. Y posterior a a esta revisión y a este análisis, se determinó que el tiempo de ventana óptimo para la administración del tratamiento fibrinolítico estaba en relación a 3 y 4.5 horas. Luego del 2008 se publicó el estudio denominado ITS-3 y este es uno de los estudios más numerosos realizados hasta la actualidad porque abarcó a 3.035 pacientes. En este tipo de estudio, el tiempo de ventana se extendió y pasó a ser de 3 hasta 6 horas, pero finalmente dentro de los puntos primarios no demostró beneficio terapéutico. Por ello es que
En la actualidad se manejan dos términos, el tiempo de ventana convencional, que es de 3 horas, y el tiempo de ventana extendida, que puede llegar hasta las 4.5 horas. Esto en dependencia de la limitación del transporte, la limitación para acceder a un tratamiento adecuado y sobre todo que las instituciones de tercer nivel dentro de nuestro país siempre están saturadas. Las indicaciones para poder acceder a un tratamiento fibrinolítico generalmente están en relación a la edad. Los pacientes tienen que tener mayor a 18 años. Deben contar con un método diagnóstico, ya sea la tomografía o la resonancia magnética, con signos de isquemia que no superen el 36% del territorio de la arteria cerebral media. Debe tener una aceptación voluntaria firmada del paciente o representantes del mismo y la escala de NIS debe ser a menos de 25 puntos. Con estas consideraciones, el paciente puede ser candidato de tratamiento fibrinolítico. Se debe considerar también los siguientes casos, sobre todo cuando la escala de NIS tiene puntajes muy bajos. Dentro de estos criterios a considerar es la presencia de una hemianopsia completa o bilateral, una afasia grave, afasia global o mutismo, la extinción visual o sensitiva y cualquier debilidad que limite el esfuerzo sostenido contra la gravedad. En estos criterios, el paciente, así tenga una escala de NIS baja, será tributario de un tratamiento fibrinolítico. Y para ello vamos a utilizar el RTPA, el alteplase, que dentro de la dosis recomendada es de 0,9 miligramos por kilogramo dosis, no superando la dosis máxima que está en 90 miligramos. Este tipo de medicamentos se va a utilizar en dos fases. La primera, que es el 10% de la dosis total, que debe ser administrada en un bolo intravenoso con la duración de 1 minuto. El 90% del restante de la dosis debe mantenerse en infusión continua durante el tiempo de 60 minutos o la siguiente hora. A la implementación del tratamiento fibrinolítico se debe tener un monitoreo completo de la presión arterial y sobre todo del estado neurológico. ¿Con qué consideraciones? El monitoreo de la presión arterial debe realizarse de la siguiente manera. Se debe tomar la presión arterial cada 15 minutos durante la infusión y hasta 2 horas posteriores de la misma. Luego de estas 2 horas, se va a tomar la presión cada 30 minutos por las siguientes 6 horas y a partir de la 7ª hora se va a tomar la presión arterial cada hora hasta completar las primeras 24 horas posteriores a la infusión. La evaluación neurológica también tiene varias características. Se va a medir o se va a establecer la escala de NIS cada 15 minutos durante la infusión del medicamento y luego se establecerá que la determinación de la escala de NIS debe realizarse de forma horaria hasta completar las primeras 24 horas. Tenemos criterios de exclusión para la administración del tratamiento fibrinolítico y dentro de estas se debe considerar la presencia de una hemorragia en la tomografía de cerebro, si tiene historia previa de una hemorragia intracerebral, si de pronto este episodio está asociado a un proceso de trauma de cráneo, ya sea moderada o grave, si el paciente tuvo un evento isquémico en los últimos 3 meses, si de pronto ya tiene un antecedente de tumor cerebral, si tiene signos o síntomas que más bien nos deben a un diagnóstico presuntivo de hemorragia subaracnoidea, si de pronto este mismo paciente fue sometido a una cirugía intracerebral o intraespinal en los últimos 3 meses, si tiene evidencia de hemorragia interna activa, si tiene sangrado gastrointestinal, si la glicemia es menor a 50, si tiene procesos de endocarditis infecciosa o de disección del arco aórtico, son criterios de exclusión. Estos mismos criterios se han establecido como criterios de exclusión si el paciente tiene o está dentro del periodo de ventana de 3 a 4.5 horas, en las cuales tiene criterios de exclusión absoluta
Si la escala de Nice es mayor a 25 o tenemos un compromiso extenso del infarto con afectación de 1/3 o más del territorio establecido para la arteria cerebral media, mientras que los criterios de exclusión relativos van a ser edad mayor de 80 años, el uso de anticoagulantes orales independientemente del valor determinado por el INR, y si el paciente tuvo antecedentes de SB previo o de diabetes mellitus. Hasta este punto tenemos varias recomendaciones dentro del consenso y la primera es la administración del RTPA intravenoso en todos los pacientes dentro del periodo de ventana de 3 horas, y esto tiene una clase 1 nivel de evidencia A. La administración del RTPA intravenoso en pacientes seleccionados dentro del periodo de ventana entre 3 y 4.5 horas cuenta también con una clase 1 nivel de evidencia B. Se va a utilizar una dosis de RTPA de 0,9 miligramos por kilogramo dosis, el 10% en bolo en el primer minuto y el 90% en infusión durante la primera hora, es clase 1 nivel de evidencia A, y el tratamiento con RTPA intravenoso se deberá administrar independientemente de la disponibilidad del tratamiento de reperfusión endovenosa. Clase 1 nivel de evidencia A. De tal manera que la utilización del fibrinolítico debe ser dentro del tiempo de ventana en la mayoría de instituciones. Luego del tratamiento fibrinolítico también debemos manejar la opción de la trombectomía mecánica o la trombolisis intraarterial. Y para este tipo de procedimientos lo que necesitamos es que el paciente establezca dentro de sus exámenes de diagnóstico de imagen la oclusión de un gran vaso cerebral. En promedio, la recanalización con RTPA intravenoso en este tipo de casos llega hasta el 6% para la arteria carótida interna y hasta el 30% en casos de oclusión de la arteria cerebral media en sus segmentos M1 y M2. Tenemos varias indicaciones. Si el paciente se encuentra en un tiempo de ventana, este es menor a 4 o 5 horas, se recomienda únicamente el tratamiento fibrinolítico intravenoso. Si este paciente está dentro del tiempo de ventana menor a 4.5 horas, pero se ha establecido la oclusión de un gran vaso cerebral, lo que se recomienda primero es el tratamiento fibrinolítico intravenoso, seguido de un tratamiento de trombectomía mecánica en caso de no tener mejoría con el tratamiento fibrinolítico intravenoso. Si el paciente se encuentra en un tiempo de ventana entre 4.5 y 6 horas, lo que se recomienda de primera línea es la trombectomía mecánica. Si el paciente tiene un tiempo de ventana menor a 6 horas y se ha determinado la oclusión de un gran vaso cerebral y tiene contraindicación para recibir el tratamiento fibrinolítico intravenoso, se debe recomendar una trombectomía mecánica, y esas son las indicaciones que no debemos olvidar para establecer la necesidad de transferencia inmediata de este tipo de pacientes a una unidad de tercer nivel que cuente con este tipo de técnica terapéutica. El paciente que ya tiene un evento cerebrovascular isquémico establecido siempre va a estar relacionado con un proceso de hipertensión arterial, y este se cataloga como de difícil o de manejo adecuado. Sobre todo, el paciente necesita el control de la tensión arterial en dependencia si es candidato a tratamiento fibrinolítico o ya está fuera del periodo de ventana. En este algoritmo vamos a revisar los pacientes que tienen indicaciones para recibir un tratamiento fibrinolítico cuya presión arterial es menor a 185/110, que es el objetivo. Si esta presión se mantiene o tienen cifras inferiores, el paciente necesita un monitoreo continuo de la presión arterial cada 15 minutos durante las primeras 2 horas, cada 30 minutos durante las siguientes 6 horas y cada 60 minutos en las siguientes 16 horas.
Si la presión arterial se mantiene entre valores de 180 a 230 o la presión diastólica entre 105 y 120, vamos igual a tener el mismo protocolo de determinación cada 15 minutos durante 2 horas, cada 30 minutos durante 6 horas y cada 60 minutos durante 16 horas. Pero ¿qué sucede cuando esta cifra de presión supera los 185, 110? Ya necesariamente vamos a utilizar medicamentos y dentro de los indicados tenemos como primera opción el abetalol en dosis de 10 a 20 miligramos intravenoso, y eso podemos repetir hasta una segunda opción o una segunda dosis. Se puede utilizar también nicardipina en dosis de 5 miligramos hora. Y se puede considerar la utilización de hidralacina o enalaprilato. Si la presión no se controla, se debe considerar la utilización del nitroprusiato de sodio en bomba de infusión, y la dosis a considerar es de 0,25 a 10 miligramos por kilogramo minuto. Si la presión se mantiene sobre 185, 110, esta es una indicación o una contraindicación absoluta de la administración del tratamiento fibrinolítico. Pero ¿qué sucede cuando el paciente ya está fuera del periodo de ventana o tiene contraindicaciones absolutas para recibir tratamiento fibrinolítico y su presión arterial está sobre valores de 220, 110? Si este valor es inferior, se debe considerar las primeras 24 horas no tratar la presión arterial, sino más bien seguir el protocolo de monitorización continua. La medicación antihipertensiva habitual en los pacientes previamente hipertensos puede reiniciarse luego de las 24 horas de instaurado el cuadro de afectación neurológica. Si la presión es mayor a 220, 120, debemos ya bajar la presión arterial, pero solo en un 15% durante las primeras 24 horas. Y los medicamentos a utilizar van a ser el abetalol, la nicardipina, la hidralacina y el enalaprilato, dependiendo de lo que dispongan en cada institución. Para el tratamiento de este tipo de pacientes dentro del protocolo, debemos considerar la utilización o no de anticoagulantes, y tenemos varias recomendaciones para este grupo de medicamentos. Primero, que el momento de inicio de anticoagulación después del evento cerebrovascular isquémico todavía no se ha establecido con exactitud, pero se maneja la regla del 1-3-6-12. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede utilizar en el primer día en caso de si el paciente presentó un evento cerebrovascular isquémico transitorio. Se va a instaurar los anticoagulantes al tercer día si ya se establece un proceso de evento cerebrovascular isquémico no discapacitante. Se va a iniciar la anticoagulación al sexto día si el paciente tiene un evento cerebrovascular isquémico moderado, y se puede instaurar también al 12º día o más cuando el paciente tiene un evento cerebrovascular extenso. Esto considerar para la administración de anticoagulantes. Y no se recomienda la utilización de este grupo de medicamentos, sobre todo con estas consideraciones. El inicio de la anticoagulación urgente con el objetivo de prevenir la recurrencia precoz de evento cerebrovascular, detener el deterioro neurológico o mejorar las consecuencias del tratamiento para el SB agudo, tiene una clase 3 nivel de evidencia A. La anticoagulación urgente para la atención de las condiciones no cerebrovasculares, ya sean de moderado a estado grave, dado el alto riesgo de complicaciones hemorrágicas intracraneales graves, no se deben utilizar como tratamiento de inicio. El inicio de la terapia anticoagulante dentro de las 24 horas del tratamiento con LTPA intravenoso es clase 3, nivel de evidencia B, y la eficacia y seguridad de los anticoagulantes orales directos no está aún bien establecida, sobre todo en procesos de eventos cerebrovascular isquémico agudo,
por lo que se requieren nuevos ensayos y por ello cuenta con una clase 2B, nivel de evidencia B. Entonces, no es urgencia iniciar el tratamiento anticoagulante, pero sí no debemos olvidar todas estas especificaciones para tener el tiempo preciso de inicio, ya sea en el primer día, al tercer día, al sexto día o al 12º día. La antiagregación sí está dentro de las recomendaciones iniciales terapéuticas. La administración de aspirina bioral con una dosis inicial de 160 a 325 miligramos seguidos de 100 miligramos día como dosis de mantenimiento dentro de las primeras 24 a 48 horas posteriores a la aparición de todos los signos que orienten a establecer un evento cerebrovascular. Para el tratamiento de la mayoría de los pacientes cuenta con una clase 1 nivel de evidencia A. Se va a utilizar la combinación de la aspirina más el clopidogrel por un lapso de 3 meses junto a la terapia de alta eficacia de estatinas en pacientes con evento cerebrovascular isquémico secundario a estenosis intracraneal y cuenta con una clase 1 nivel de evidencia B. Mientras que la antiagregación no se recomienda en estas circunstancias. La aspirina como sustitutivo de otras intervenciones agudas para el tratamiento del SB, incluyendo el fibrinolítico, la trombectomía mecánica, con una clase 3 nivel de evidencia B. La administración de otros fármacos antiplaquetarios intravenosos que inhiban el receptor de la glicoproteína tiene clase 3 de evidencia B. La administración de aspirina u otro antiagregante plaquetario como terapia adjunta en las primeras 24 horas siguientes a la administración del ETPA tiene clase 3 evidencia C. Entonces, solo la vamos a utilizar la terapia de antiagregación con aspirina bioral y la combinación con el clopidogrel. La fisioterapia es una de las acciones terapéuticas de mayor importancia en el tratamiento y sobre todo en la proyección neurológica posterior. Y dentro de las recomendaciones de este tipo de terapéutica, tenemos varias consideraciones. Iniciar la rehabilitación durante la internación, tan pronto como el paciente esté listo y pueda tolerarla, tiene una clase 1, evidencia A. Que el paciente con evento cerebrovascular isquémico reciba una rehabilitación interdisciplinaria en la cual tenga todas las actividades coordinadas y organizadas, tiene clase 1, evidencia B. Realizar durante la internación una evaluación para valorar los déficits instaurados, los requerimientos de rehabilitación y los cuidados necesarios, sobre todo para la contención familiar y social, tiene una clase 1, nivel de evidencia B. Una evaluación formal que debe incluir todos los aspectos del lenguaje, de praxias, de memoria y de respuestas emotivas, lo que va a permitir es detectar de forma precoz la alteración cognitiva. Por ello es que este tipo de actividad tiene clase 2A, nivel de evidencia C. Que el plan de cuidado sea revisado con regularidad en función de los cambios en el estado de salud del paciente, sus necesidades, sus objetivos y la evaluación clínica y funcional, tiene una clase 1 nivel de evidencia C. No olvidar que dentro de todo, de todas las recomendaciones terapéuticas, la fisioterapia son una de las actividades que llevarán al paciente a tener una progresión posterior, que su familia empiece a ser parte de la enfermedad y que de alguna manera su evolución o progresión neurológica vaya incentivando a que cada vez la repercusión social sea menor. Hasta aquí hemos revisado los puntos más importantes del consenso emitido en el 2019 sobre el manejo de pacientes con evento cerebrovascular isquémico agudo. Entiendo que todos ustedes de forma diaria reciben pacientes con este tipo de afectaciones que dependerá la disponibilidad de recursos, ya sea diagnósticos o terapéuticos, dependiendo del nivel de salud en el que se encuentren y sobre todo del acceso a un tratamiento ideal. Desgraciadamente en nuestro país todavía
el manejo del evento cerebrovascular no ha sido declarado como una política nacional de salud para garantizar que el gran porcentaje de este tipo de pacientes realmente puedan contar con una secuela neurológica leve. La mayoría son pacientes que se consideran como adultos y adultos mayores que todavía son soporte familiar, y las afectaciones o la discapacidad es un punto de afectación social. Es tiempo de escucharles a ustedes las inquietudes que tengan en el manejo de este tipo de pacientes, y sobre todo todas las inquietudes que puedan tener para fortalecer un manejo adecuado y sobre todo la derivación precisa de este tipo de pacientes hacia una institución que cuente con los recursos necesarios. Si alguien tiene alguna pregunta, es el tiempo de realizarla. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Dígame. Una pregunta en relación a este tipo de patología. ¿Se puede considerar una angiotag? A ver, la angiotomografía no está dentro de los estudios de primera línea, pero sí se utilizan sobre todo cuando estamos frente a pacientes en los cuales se sospecha de forma clínica de la aparición o la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, de que tenga antecedentes familiares de patologías con alteraciones anatómicas vasculares, en las cuales se busque determinar la presencia o no de este tipo de afectación previa. Y sobre todo, si las imágenes que encuentran en una tomografía inicial orientan hacia el descarte de una patología vascular. Entonces, es un examen que no es de primera línea, pero se puede utilizar dependiendo de las consideraciones de cada paciente. Gracias, doctor. ¿Algo más de pronto? Me gustaría saber si ustedes son parte de este equipo denominado el Código Ictus, o si en las instituciones en las que ustedes trabajan tienen acceso a este tipo de manejo multidisciplinario, porque de eso depende también las necesidades de valoración y sobre todo de implementación de los protocolos. No todos, sobre todo las instituciones de segundo nivel, cuentan con este tipo de acción, y de eso también depende que dependamos de gran manera de la derivación urgente de estos pacientes. No es rápido la aceptación en instituciones de tercer nivel por el volumen de pacientes que manejan, y estos pacientes generalmente sí quedan con afectación neurológica importante. ¿Alguien más de pronto tiene alguna duda? Doctora, buenas noches. Una pregunta. Dígame, doctor. En relación, bueno, yo trabajo en lo que es segundo nivel. Obviamente no tenemos comprado un tratamiento fibrinolítico. ¿Qué utilizaríamos ahí? ¿Aspirina y clopidogrel? Sí, sobre todo en etapas iniciales, cuando ya se establece el diagnóstico, si estamos dentro del tiempo de ventana, se utiliza aspirina, clopidogrel, y se intenta referir a la institución de mayor complejidad de la manera más pronta. Pero si ya no lo logramos, se debe mantener este tipo de medicamentos con la dosis de mantenimiento posterior, y sobre todo empezar el tratamiento de fisioterapia motora del lenguaje cuando el paciente ya tenga las condiciones necesarias para hacerlo. Muchísimas gracias, doctora. Hay que recordarles también que dentro de las instituciones de segundo nivel
En los últimos meses ya fue aceptado la determinación de compra de este tipo de tratamientos. Deben justificarlo primero con el porcentaje de pacientes con esta patología que atiendan y hacer un informe técnico adecuado para que todos los hospitales de segundo nivel tengan la autorización de compra del tratamiento fibrinolítico. Entonces, ya no es ahora solo una limitación estar en el segundo nivel, sino que se debe exigir que se hagan los procesos necesarios para acceder a este tipo de tratamiento. ¿Alguna duda más? Si todo está claro, les agradezco por su atención. Que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Gracias.